Dios conocía de que iban a existir, iban a haber momentos, hombres en que a lo bueno le iban a decir malo y a lo malo, wow, le iban a decir bueno. Y como les digo, eso es lo que estamos viviendo actualmente. Hemos querido disfrazar el llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. A ver, ayúdenme. Hoy nuestras leyes hablan de la libre desarrollo de la personalidad. ¿Qué más? A ver. ¿Cómo? Libertad de conciencia, libre expresión. ¿Qué más? A ver, el delito se llama acceso carnal violento con menor de 14 años. Bueno, y hasta ahí dice que entonces la ley después de los 15 años ya puedes. Entonces yo aquí, miren, ahí no se ve mucho, pero yo he tratado de resumir esto en algunas palabras. Dice, tolerancia. No, porque él es homosexual, tenemos que aceptarlo y que ellos hagan todo delante de los ojos de nuestros hijos. Tolerancia, respeto, dignidad, libre desarrollo de la personalidad, igualdad, equidad y en general sobre todo conceptos entre comillas que son derechos humanos, Entonces, mis queridos, hoy nuestra familia, la familia que civilmente podemos definirla como que, ¿ustedes se acuerdan quién vio Cívica aquí? ¿Quién vio Cívica? A ver, que alce yo vi Cívica, ¿cierto? ¿Y qué decían que era la familia? La unión de un hombre y una mujer, y que decían que era una parte de la sociedad que era ¿qué? La parte central de la sociedad, y yo recuerdo que a mí la profesora Fanny me decía, la familia es la célula de la sociedad, ¿sí? Y hoy hay como que mucho cáncer, tratando de destruir esa célula y tratando de contaminar el resto de células para destruir la familia. Mis amados, hoy es tiempo de que enfrentemos este cambio, de que enfrentemos esto que están tratando de disfrazar, de lo bueno como malo y lo malo como bueno. Entonces aquí tenemos unos papás. Bueno, vamos a esperar. Tenemos unos papás. Esos son la de Lady, esa es Lady y este soy yo. ¿Sí? Claro que el dibujito tiene un poquito más pelo que yo. Y es que todos nos estamos haciendo esa pregunta: ¿cómo criamos a nuestros hijos? ¿Cómo los criamos, Dios? ¿Cómo podemos tener una respuesta para todo lo que están viviendo nuestros hijos? Entonces miren, allí está una representación de lo que es la familia de hoy, un padre indiferente ante los hijos que se están golpeando, viendo la televisión, una familia ideal. Lo que estábamos viendo ahorita en el preámbulo, estábamos viendo un video, ¿cierto? Y lo que la representación nos decía. Si asemejamos lo que está sucediendo actualmente a una enfermedad social, ¿cómo le llamaríamos? Yo quiero que me ayuden. ¿Cómo le podríamos llamar? Crisis, exacto. ¿Qué más? Epidemia, muy bien. ¿Cómo podríamos definir la enfermedad que está afectando a la familia actualmente? Cáncer, ¿cómo? Descomposición, muy bien.
Ok, bueno. Wow. Un contador definiendo una enfermedad. Wow. Dice, trastorno inmoral, permisivo, indiferente por olvido de Dios. Podíamos allá agregarle todos los calificativos de crisis, de epidemia, de una enfermedad muy grave, cáncer. ¿Pero por qué? Olvido de Dios. Y ahí es donde radica la principal parte del problema. No me quiero, como les dije al principio, no quiero salirme digamos, a partes del exterior. Quiero hacerlo aquí en Colombia. Colombia nos ha definido que es un país laico. ¿Qué quiere decir un país laico? Un país donde digamos que hay toda la libertad de culto. Sin embargo, cuando tú en un colegio haces una oración, ¿qué pasa? Te critican y te lo prohíben. Ahorita, hace 4 o 5 semanas aquí en Cartagena, hubo algo en el Consejo de Cartagena donde un juez prohibió, parece que hacían una oración antes de empezar las sesiones y las prohibió. Y yo decía, bueno, está bien que las prohíba, pero nadie les va a prohibir que se vayan antes si empezaban a las 8, entonces se vayan antes a las 7:30 y afuera se arrodillen y oren en la parte de afuera. Le decía así yo a mi esposa. Nadie se lo podía prohibir. Pero bueno, y vemos una vez más la reafirmación de que a lo malo le estamos llamando bueno y a lo bueno le estamos llamando malo. Entonces, mis queridos, nuestra familia actualmente está afrontando una situación, una crisis, una enfermedad, pero esa enfermedad tiene un remedio y ese remedio se llama Jesús. Ese remedio se llama Jesús. Entonces, ahora viene mi linda esposa, seguirá compartiendo con ustedes. Hemos distribuido este tiempo y no queremos hacerlo tan extenso. Lo hemos distribuido en 2 partes. Ahora vamos a hacer Lady va a hacer un análisis de qué es lo que está sucediendo actualmente y después cómo podemos ayudar a nuestros hijos a vivir una vida saludable en un mundo cada vez más enfermo. Muy bien, esta es la invitación que nos hicieron esta tarde. Vamos a tratar de responder esto. ¿Cómo criar hijos integralmente sanos en un mundo cada vez más enfermo? Lo que pretendemos inicialmente es mostrar el mundo enfermo en que estamos enfrentando como familias. Quiero enfocarme también en esa tarea de ser padre. Realmente yo creo que Dios nos entiende. Dios nos da esos regalos, como dice este versículo en la palabra de Salmo 127, que me encanta. Me encanta muchísimo ver cómo Dios interviene en nuestra vida. Muchos de pronto lo conocemos, no lo sabemos de memoria. Dice que herencia de Jehová son los hijos. Esa primera frase, a mí personalmente, me da fuerzas para seguir adelante en esta tarea de ser padres. Saber que mis hijos no son míos, saber que mis hijos son de Dios. El día que tú y yo entendamos esta verdad muy espiritual, nos vamos a empezar a relajar un poco en esto de lo que significa ser padres. Nuestros hijos no son nuestros, nuestros hijos son de Dios. En las circunstancias en que hayan llegado a nosotros, de pronto tú no lo tenías planeado, de pronto sí lo planeaste con toda, digamos, disciplina. Yo quiero tener mis hijos, ya es tiempo. Solamente Dios conoce el caminar de cada uno. Pero el día que Dios colocó ese hijo en tu familia, en tus manos, ese día Él estaba poniendo un regalo. Hasta que nosotros entendamos esta verdad, vamos a poder agarrarnos de la mano de Dios
y vamos a poder hacer esta tarea con un poco más de exactitud, porque saber que no son nuestros implica varias cosas. Implica, número uno, que un día tú y yo tenemos que darle cuentas a Dios por lo que nos dio. Él te dio un hijo, Él te dio una hija, y un día Él te va a decir, ven acá, ¿qué hiciste? ¿Sí? Yo te entregué este regalo, sé que no lo sabías todo, pero vamos a llevar unas cuentas, qué pasó, cómo lo hiciste, qué diste, hasta dónde lo hiciste. Dios lo va a hacer. Y yo sé que en algún momento nosotros nos sentimos que Dios lo está haciendo en algunas etapas de nuestra vida. Pero hay otra verdad que nos ayuda, y esa es la verdad que a mí me ha ayudado. El saber que no son míos, sino de Dios, me permite a mí acercarme a Dios con libertad y decirle, bueno, Señor, son tuyos. Yo sé que a mí me corresponde darte cuentas, pero tú eres su creador, tú eres su formador, tú sabes lo que contiene este chico, esta chica. Yo no lo entiendo, como Carlos decía, cada hijo es un mundo diferente, viene con un carácter diferente. Muchos de nuestros hijos vienen dispuestos a conocer a Dios. Otros te dicen en tu cara, ¿acaso Dios existe? Eso sí es verdad. Y tú ves en ellos como cerrados a estas cosas espirituales y te puedes hasta asustar. Y ¿cómo así? Y los traes a la iglesia y oras con ellos y oras por ellos. Y tú los ves que su piececito se va para el mundo, ¿cierto? La influencia del mundo y todo lo que está allá los atrae. El solo hecho de saber que no son nuestros sino de Dios también nos permite acercarnos a Dios todos los días y pedirle a Él que nos ayude cómo criar a nuestros hijos sabiamente, qué palabras decirle, cómo orar por ellos, cómo reprenderlos, cómo amarlos, cómo desestresarnos un poquito en esta tarea y cómo lograr alcanzar la meta. Dice este versículo que es cosa de estima el fruto del vientre. Y dice que como saeta en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Y de hecho experimentamos algo hermoso cuando vemos crecer a nuestros hijos, ¿verdad? Y los vemos como esa saeta, usted sabe, preparando una gran... y apuntando a donde queremos, y soñamos que nuestros hijos se preparen, que sean mejor que nosotros, que estudien, que sepan más, pero dentro de nuestros sueños nunca debemos retirar que ellos sean unos siervos del Señor, y creo que debe ser nuestra meta principal, y pelear por eso. Yo quiero que mi hijo te ame, que mi hijo te sirva, yo quiero que mi hijo ore, y a veces si ustedes han tenido la oportunidad, yo sé que lo han hecho, de tener altar familiar, usted observa la conducta de sus hijos y se da cuenta que uno sí ora, el otro se distrae, el otro dice, ay, estoy aburrido, ¿cuándo se va a acabar este devocional? Cierto que podemos ver esas cosas, son etapas normales en ellos, pero no podemos tirar la toalla, como decimos nosotros. Dar el ejemplo a nuestros hijos, que ellos nos vean orando, que ellos nos vean qué hacemos, cómo solucionamos los problemas. Todo esto va a ayudar a que nuestros hijos realmente se conviertan en esa herencia de Jehová bien formada, y nosotros podamos sentirnos poco a poco satisfechos de esta tarea que significa ser padres. Pues ser padres en el mundo actual no es una tarea fácil. Los padres no sabemos qué hacer, como decía Carlos. Nos preguntamos hasta dónde tenemos que ser exigentes. Nos preguntamos qué tenemos que hacer, cómo hacerlo. En el mundo actual los padres nos creamos grandes dilemas. Muchos dilemas entre lo que es bueno y lo que es malo. Entre lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Y a veces inclusive nos preguntamos hasta dónde debemos exigir. A veces creemos que estamos exagerando porque vemos que otros padres son como relajados. Entonces, esta es una de las experiencias porque quiero mostrar lo que vive un papá hoy en día. Ser padre genera muchas tensiones y dudas y trae muchos cambios y además trae muchos ajustes. Y lo podemos vivir claramente después de tener una vida soltera, sabroso, que todo el sueldo era para uno, que dormíamos hasta tarde. Estos son los primeros ajustes, ¿verdad? De repente ya no puedes dormir todas las horas.
de repente ya la plata no es para tu ropa, sino para dársela a tu hijo. Si no alcanza para ti, no importa. O sea, ya es una cosa que va cambiando, son ajustes, son cambios, pero que son necesarios y nos ayuda a comprometernos realmente con la tarea de ser padres. Pero genera muchos cambios y ajustes y tensiones. Y créame, usted y yo tenemos derecho a vivir eso. A sentirnos así de pronto desesperados, queremos pegar un grito. Y hay mamás, porque yo escucho mucho a las madres y dicen, yo a qué hora me metí en esto. Yo por qué no le escuché a mi mamá el consejo, yo no tenía ni idea que esto iba a ser así. Lo que quiero es que no se sientan culpables con esas expresiones, sino que se digan, yo soy un ser humano de carne y hueso, esto, lo que estoy viviendo es realmente normal. Ser padre no es una tarea fácil. No se trata de ser padres perfectos, no vamos a ser padres perfectos, siempre nos vamos a equivocar, por una u otra razón, nos vamos a equivocar, pero una inspiración amorosa y realista es la de intentar ser buenos padres, y para eso sí tenemos que poner mucho de nuestra parte, esforzándose cada día por estrechar esos vínculos de afecto y de amor con nuestros hijos. Ser padres demanda disciplina de parte nuestra, demanda cambios, demanda ajustes, demanda pensar. Nos tenemos que leer muchos libros, créanme, para encontrar respuestas de qué hacer y cómo hacerlo. Tenemos que buscar a veces consejos. Tenemos que asistir a actividades como esta, aunque observo que aquí ya algunos han hecho la tarea, pero vienen nietos detrás. Y no es lo mismo ser papá que ser abuelo. Y por mucho que uno quiera, no es lo mismo, y tenemos que como que retomar las lecturas y retomar la tarea, y ahora no solamente ayudar a nuestros hijos a ser buenos padres, sino nosotros también tratar de ser buenos abuelos. Entonces, esto es una dinámica continua. Lo que quiero resaltar es que ser padre es una tarea que demanda mucho de parte nuestra, mucho compromiso, mucho amor, pero también tener algo bien organizado de qué queremos alcanzar y qué queremos lograr en cada uno de nuestros hijos. El reto de educar a nuestros hijos en el mundo de hoy, en estos tiempos modernos, nos hace la tarea más complicada. ¿Por qué? Nuestros hijos están viendo bombardeados, ¿verdad?, con cosas que nosotros no vivimos. Por lo menos mi mamá no tuvo que pelear para que yo dejara el celular, porque yo no tenía celular. Yo vine a conocer un televisor por allá cuando ya era una adolescente, una preadolescente, y era de esos de blanco y negro que había que darle tac, 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 o sea, que daba flojera. Hoy en día los muchachos se tiran y pelean el control y es un caos total en la casa, ¿verdad? Todas esas cosas, todo eso nos va a demandar ajustes. Solemos decir siempre, caramba, yo no viví esto. Caramba, a mí no me tocó esto, porque ahora es un caos, un desorden, y pareciera ser que la tecnología y todas las cosas nuevas, en vez de ayudarnos, lo que nos están es revolviendo toda la estabilidad dentro de nuestras casas. Entonces, educar hijos en estos tiempos modernos es una de las tareas más difíciles, pero a la vez uno de los grandes desafíos que tú y yo tenemos. Y es posible que los esquemas de formación que nos dieron a nosotros ya no nos funcionan con nuestros hijos. Y le voy a poner un ejemplo claro. Cuando yo me portaba mal o decía alguna imprudencia y era una niña, yo veía la expresión de mi mamá que me hacía con los ojos así, y yo ¿qué? Me callaba. Hoy en día se me pueden salir los ojos y mi hija no me para bola. Así de sencillo, yo estoy... Y es más, me dice, ¿y por qué me sacan los ojos así? ¿Qué hice? O sea, nuestros niños han cambiado. Son totalmente distintos. Y las escuelas han influenciado mucho esto porque les han enseñado a ser expresivos, les enseñan las leyes, los derechos. Los derechos. Yo me acuerdo en una época en que llegó mi hijo diciendo, tutela, tutela. A todos querían ponerle tutela. Solamente le estaban enseñando ese concepto y le toca a uno estremecerse y decirse, bueno, eso es una cosa muy de la sociedad, pero aquí la tutela la tenemos nosotros acá, las leyes están acá establecidas y son diferentes. Entonces, tenemos también que fijarnos en lo que está pasando. Quizás
la forma como nos criaron nuestros padres pueden ser un referente para nosotros, pero quizás no nos sirven las mismas cosas que recibimos y tenemos que prepararnos para hacer esta tarea un poco mejor.